Amigos, tomo la decisión voluntaria de regresarme de Estados Unidos a México. Sí, así como lo oyes, he tomado voluntariamente regresarme a México. Quédate hasta el final para que puedas conocer mi historia, por qué motivo y por qué razón me devolví. Sé que para todo no es igual, sé que para todo hay algunas suertes, hay algunas ventajas, hay unos pros, hay otros contras, hay unas mejores oportunidades, hay otras mejores oportunidades aquí, otras allá. Entonces, te voy a hablar de este tema, ¿sí? Así que te invito a quedarte hasta el final. Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Jan Partidas, te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que así me sigas apoyando. Y si eres ya de mi gente, de mi comunidad, muchas gracias por seguir aquí conmigo. Entonces, vamos con la historia. Bueno, amigos, para entrar un poquito en contexto y puedan entender mi punto de vista y mi situación, quiero comenzar desde el momento que estuve en Colombia y empecé a tomar la decisión para venirme a México y luego a Estados Unidos. La razón por que salí de Colombia fue porque hubo un tiempo que me dio un ataque de ansiedad, de depresión, no mucho la depresión, pero la ansiedad de soledad sí. Y no te hablo de soledad de querer estar con una mujer, con una pareja, con la mujer y eso, no, sino una ansiedad de familia, una ansiedad de hogar. Me sentía solo, mi madre por un lado, mi papá por otro lado, algunos problemas personales. Entonces comencé a pensar y dije, ¿por qué si estoy solo aquí en Colombia, a todo el mundo le da igual? Eso es tema familiar, que después puedo hablar, si gustan saber. Pero dije, si me siento solo aquí en Colombia, ¿por qué no me siento solo en otro país mejor, progresando, haciendo otras cosas, de pronto de las que me gustan, y tratando de surgir y prepararme un poco más, superarme un poco más? Entonces, de ahí tomé la decisión. Para estar solo en Colombia, prefiero estar solo en otro país. Eso fue el motivo de arrancar, de irme de Colombia a Estados Unidos, pero obviamente pasando por aquí, por México. Cabe destacar que eso yo duré un año pensando, un año orándole a Dios, un año investigando, un año analizando. Todo duró un año para tomar esa decisión. Ahora bien, amigos, un 30 de enero del 2023 tomé la decisión de irme por la selva del Darién. Quien no ha ido a ver mi video lo puede ir a ver, para pasar a México y luego para entrar a Estados Unidos. Llegué a Hidalgo, al estado de Hidalgo, Tapachula. De ahí comenzó otra aventura. Llegué a Ciudad de México los principios de febrero. En Ciudad de México duré un mes y 2 semanas aproximadamente, agradeciéndole a algunas personas que me motivaron, que me apoyaron, que me ayudaron. Cabe destacar que esto también es gracias por supuesto a Dios y a algunas personas de YouTube que me han ayudado a esto. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no fuera conocido, gente de YouTube que me tiene cariño, que me tiene aprecio, yo no fuera tomado la decisión de haberme venido para acá, como algunas personas sí lo han hecho, que se han tirado el riesgo de salir sin conocer a dónde llegar, sin conocer a dónde van a llegar, sin saber qué es lo que van a hacer. Todo eso yo lo hice porque tengo un poquito de una comunidad que ustedes me están viendo, que me tienen cariño y que me han ayudado. Sin eso yo no fuera llegado aquí, ni siquiera tomado la decisión de Colombia, ¿ok? Pero también agradeciendo a algunas personas que me recibieron. Trabajé en una tienda en Ciudad de México, grabé videos, me la pasé bien con algunas personas, puedo nombrarlas: Isabel Val, Sarita Blogs, la mamá de Sarita Blogs, Liz, algunas personas que a lo mejor se me están escapando, César, el esposo de Sarita, y otras personas que también me recibieron en Ciudad de México. Por supuesto fueron los primeros que, bueno, algunas cosas que pasaron allí con ellos,
el cual no es el momento para yo estar hablando de eso, pero me siento muy agradecido igualmente con ellos porque fueron los primeros que me recibieron y me tendieron la mano, mal o bien, uno tiene que ser agradecido. Que las cosas no salieron bien a lo último, no importa, pero igualmente les agradezco y les deseo bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no hubiera conocido gente, no me hubiera venido para México con intención de irme a Estados Unidos. Bueno amigos, después de pasar un mes y medio, un mes y 2 semanas en Ciudad de México, me motivaron, tomé la decisión de irme por el tren de la bestia con otros paisanos, una cantidad de inmigrantes, donde hicimos amistades. La mayoría iba directo a Juárez, se iban a entregar a migración, pero como yo venía con otros pensamientos, otras ideas y quería conocer Chihuahua y tenía motivo por cual quedarme acá en Chihuahua, y ustedes pudieron ver, los que me conocen, me vieron colaborando con otros canales, me vieron haciendo videos, me vieron haciendo extras, me vieron grabando y bueno, he conocido bastantes lugares de acá de Chihuahua, el cual yo pensé que me iba a quedar por 2 semanas, luego se demoró casi 10 meses, el cual, cómo no sentirme bien si empecé a jugar béisbol y los muchachos me agarraron cariño, ya se sintió como algo familiar, cómo no estar agradecido con las primeras personas que me recibieron, que mal o bien o todo las cosas que hayan pasado, igual me siento muy agradecido con ellos, les deseo lo mejor a ellos. El trabajo, empecé a trabajar en una carnicería acá en Chihuahua y todo me iba muy bien, muy bonito, a pesar de todo. Pero bueno, adelantando algo, duré 10 meses, casi 10 meses esperando la cita, el cual no me salía y ya yo no me quería ir como tal a Estados Unidos. Y bueno, para entrar en contexto un poco, eh, ya cuando me sale mi cita CBP One, la persona que me va a recibir en un estado, en Estados Unidos, por problemas personales de él y económicamente de él, no pudo recibirme en esos momentos. Entonces, o sea, no me había ido y ya no sabía qué hacer. Entonces, gracias a Dios, una persona de las personas que conocí en el tren me brindó el apoyo y me dijo, vente, nosotros te apoyamos. Entonces por eso dicen, bueno, tú no ibas para un lado y de repente estás en otro lado, fue por eso, el cual le doy muchas gracias también. Ahí conviví con unas personas mexicanos, unas parejas, pero realmente estaba solo. Pasé el 24 de diciembre, la Navidad solo. Eh, empezando el año, me da la varicela, donde duré una semana enfermo y dije, bueno, si después un dolor de riñones, si después el hígado, si bueno, que Dios no lo quiera, o otra enfermedad, ¿cómo hago yo? Los biles, que 400, 500 dólares, 700 dólares, y yo, wow, y no pude ir al médico, ya fue algo para pensar ya. Agregando algo más dentro de acá de Chihuahua, donde eh, mis roomies, en especial Samuel, que me dio como 2 meses de recibimiento sin pagar, sin pagar renta, sin comida, otros gastos sí, pero wow, ¿quién hace eso? Entonces me estaba yendo muy bien aquí en Chihuahua en algunas cosas, no estaba legal tampoco, pero bueno, no tenía tanto estrés, tantas otras cosas, sí. Total que bueno, en Estados Unidos la primera semana, como les digo, me enfermé, eh, me pasaron unas cosas también, el cual, bueno, me motivé, me llevó a pensar de qué estoy haciendo, mis padres, bueno, no, gana Trump y empezó con las deportaciones, ok, qué bien que él está deportando gente encadenada, pero supuestamente con antecedentes penales. ¿Y quién me salva a mí? Porque creo que también está haciéndolo con personas inocentes. Ay, ¿qué me salva a mí? ¿Cuál es la suerte mía? No sé, algunos tienen suerte y no, pero ay, si me toca, entonces me mandan a Venezuela de nuevamente, cosa que no le temo a ir a Venezuela en el aspecto de que, bueno, ya está mi mamá y quiero ver a mi mamá, pero no es lo que quiero todavía. Entonces, pagando raite 15 dólares diarios, se iba casi la mayoría parte del sueldo que podía cobrar, no estaba grabando video, y ustedes los que me conocen saben que me gusta en los medios de comunicación, me gusta grabar, me gusta interactuar, me gusta eh, hacer varias cosas con este tipo de medios. Entonces,
O sea, digo, ¿para qué arriesgar a algo que puedo hacer en México y que no lo puedo hacer aquí? Y luego dije, bueno, empecé a pensar, ¿será que me voy? Y si Dios puso los medios, gracias a Dios, a una persona que me gestionó el vuelo, y luego pude llegar a Juárez bien, luego llegué a Chihuahua bien. Bueno, esto yo creo que va a tener 9 días desde que llegué a Chihuahua y me ha ido bien. Pues Estados Unidos no se va a ir. Le admiro a las personas que están y tienen 20, 15 años ya en Estados Unidos, no tengo problema. Yo no tengo muchachos chiquitos, yo no tengo por qué tampoco matarme. Creo que hay unas oportunidades buenas que puedo hacer aquí en México, pues sobre todo en México, en el mundo actoral, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, grabar y todo esto. Entonces decidí regresarme. Sé que hay muchas personas que me van a criticar, me van a juzgar, que tú eres loco, que aquello, que aquello. Yo no me meto en la vida de los demás. Si usted le montaron cacho, si usted no lo montaron, usted aguantó el cacho y si usted siguió, ese es su problema, yo no me meto en eso. Que si me llego a enamorar aquí en México, que si llego a tener una relación, ustedes también se han enamorado, ustedes tienen, yo no me meto en esa vida. Entonces, a plomo, la vida es de seguir, las mejores decisiones son las que se toman. Decidí regresarme, estoy tranquilo, ya empecé a jugar el softball de nuevo, ya empecé a integrarme en el equipo de nuevo y bueno, es algo que veo que es bien. Pues entonces sé que para algunos hay otro tipo de suerte, de pronto están queriendo conseguir su casa, su carro a través de allá, que no es fácil. Aquí a lo mejor me tardo un poquito más, pero sí lo consigo y tengo paz y tengo tranquilidad. Allá en Estados Unidos no la hay. Y si la hay, bueno, ustedes déjenmelo en los comentarios. Sé que puedo hacer otras cosas acá y México es un país hermoso, es un país lleno de calor humano, lleno de familia, lleno de muchas cosas buenas. Entonces me siento aquí como que también estuviera en Venezuela y si tengo paz conmigo mismo y qué más puedo, qué más puedo pedirle a Dios. Si me va mal después, bueno, no tengo problema de irme a Colombia o a Venezuela o de pronto me voy para otro país porque esto es lo que me gusta, quiero seguir grabando otros países, otras cosas ahí, otras curiosidades, otras costumbres, pero me devolví alegremente, no estoy arrepentido de que el sueño americano, ¿cuál sueño americano? Ya eso se acabó, aunque yo fui para allá sin estar pendiente de eso, del sueño americano, agradecido con las personas que me apoyaron allá en ese tiempo que me quedé, que la verdad, bueno, amigos sí hay, pero ya no todos son amigos, nadie es amigo de nadie allá. Y otra cosa que recalcar, también estoy agradecido, ojalá no se vayan a sentir mal los que me han apoyado para yo irme a Estados Unidos, se vayan a sentir como que, wow, no duró nada, como que ya se regresó pronto y esto. Siento que eh, hubieron otras cosas, hubieron otros problemitas personales allí que no quiero agregar aquí en este video, pero decidí cuidar mi integridad física. Allá mataron un gringo y ni velorio ni nada, nada. Entonces, ¿qué será yo de mí? Recalcando que mi papá depende de mí también en Colombia. Mi papá me lo pidió, regrésate a México, mi mamá me lo pidió, regrésate a México, y si no te regresas para Venezuela, mi papá si no te regresas para Colombia, y ya, no hay problema. Entonces, recalcando que bueno, la suerte no es igual para todos. Yo me siento bien aquí, usted se siente bien allá en Estados Unidos, gloria a Dios. Entonces la vida es de seguir, la vida es de continuar. Y algo que tengo yo que no me gusta de verle, ni pedir prestado, ni pedir fiado, ni de verle nada a nadie. ¿Qué les puedo decir con eso? Que no quiero, como por ejemplo, ay, me fue mal. No puedo contarle todas mis cosas malas o negativas que me están pasando, porque yo tengo mis problemas y ustedes tienen sus problemas también. Y yo agregarle un problema mío a otra persona, creo que no está bien. Cada quien debe solucionar su problema. Si usted es amigo mío y está esperando que yo lo llame para que me resuelva un problema, puede ser la última. Si se está acabando el mundo y si sé que usted es el que me puede salvar, lo llamo. Del resto no lo voy a molestar. Bueno amigos, dejo este video hasta acá, contándole la historia, del motivo también por cual me regresé de Estados Unidos a México, esperando que de pronto les sirve en algunas cosas buenas a unas personas, a otras no. Ustedes dejen sus comentarios, sus opiniones, son aceptables, pero yo tomo mis decisiones, ¿vale?
Entonces recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así me sigan apoyando y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!